Buenas tardes a todos, me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica en la Unidad de Programas Abiertos de Executive Education de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y en nombre de la Unidad de Programas Abiertos es un gusto darles la bienvenida a este espacio que vamos a tener el día de hoy titulado Cultura Empresarial, Desafío en la Gestión de la Experiencia del Cliente. Les quiero comentar desde ya que la invitación a este espacio la extendió directamente el programa de Customer Experience Innovation, que es una formación que tenemos actualmente en nuestra oferta y de la cual les comentaremos un poco más adelante en este espacio. Por ahora, para contarles sobre la dinámica que vamos a tener en un momento una charla que va a estar acompañada por el profesor Fabián Ruiz, que nos acompaña hoy, del cual en un momento ya les voy a comentar también. Esta charla va a tener una duración aproximada de 30 minutos. Finalizada la charla, les voy a contar un poco más sobre el programa de Customer Experience para que lo puedan conocer. Y al final, en el tiempo que nos queda hasta las 2 de la tarde, haremos alcance a cualquier duda que tengan, tanto de la charla como de la formación. Por eso desde ya les comento que el chat está habilitado para que puedan ir dejando cualquier pregunta que surja durante el espacio, de manera que las tengamos listas para responderlas al final de este webinar. Por ahora entonces les quiero comentar que el profesor Fabián Ruiz nos acompaña como docente en el curso de Customer Experience Management and Innovation, pero además es el coordinador de este programa como tal. Entonces, para que lo conozcan desde ya, les cuento que el profesor Fabián es MBA con grado cum laude de la Universidad de los Andes, es coach certificado por la Universidad de California y tiene certificados del Advanced Management Course de Babson College y de Duke University y del programa de alta gerencia internacional de la Universidad de los Andes. También posee una especialización en gerencia de mercadeo de la Universidad del Rosario y cuenta con más de 20 años de experiencia en diferentes posiciones gerenciales y de mercadeo estratégico y operativo. En esas posiciones las ha complementado con funciones de coaching y mentoría para el desarrollo de talento. Profesor Fabián es escritor de los libros Experiencias que marcan tu diferencia y del libro Tu marca personal en acción. Fue gerente de marketing y desarrollo de negocios en Siemens para la región australandina y también ha sido gerente general a nivel regional de unidades estratégicas de negocio y coordinador corporativo de los programas de account management. En esta misma organización ocupó el cargo de gerente de ventas y de canales de distribución y hoy en día es profesor de la Facultad de Administración, donde nos acompaña tanto en formaciones formales como en los programas que manejamos desde educación ejecutiva, como es el programa que les comenté, Customer Experience Management and Innovation. Entonces, bienvenido, profesor Fabián, un gusto tenerte en este espacio. Dejo de compartir mi pantalla para que comencemos. Muy buenas tardes para todas, para todos los que se han unido ya a nuestra charla de esta tarde para hablar del tema de la cultura y su impacto en la experiencia del cliente, algo que cada día es más relevante para todos aquellos profesionales que trabajamos en este campo o que hemos trabajado de manera activa dentro de este espacio. Así que al final de la charla, siéntase en libertad de ir anotando sus preguntas, las vamos a ir haciendo, las vamos a tratar de resolver durante este espacio y espero que disfruten este tema que en realidad, como les decía, termina siendo relevante para las organizaciones. Yo quisiera arrancar haciendo una remembranza de dónde surge el tema de experiencia de cliente para que nos ubiquemos en términos de tiempo y de contexto. Y seguramente para muchos de nosotros, o para algunos de ustedes, el tema de experiencia del cliente es relativamente novedoso. De hecho, uno podría decir que es de las partes más emergentes dentro de la administración actual, pero a pesar de eso, de esto se empezó a hablar desde hace muchos años. En particular, con base en este artículo que escribió Harvard hace ya una buena cantidad de tiempo, en 1998, donde por primera vez empezaron a hablar del tema de experiencia, de generar experiencias, y ellos lo definían como un evento en el cual se podían utilizar los servicios y los productos para generar un evento memorable. Y también mostraban cómo era la evolución de esta historia que pasaba desde los commodities. Y ellos contaban una historia que me parecía bien interesante y lo hacía recordando las fiestas de cumpleaños. Desde hace muchos años, hace más de 20 años, casi 30 años, cuando uno estaba de cumpleaños, la mamá se encargaba de hacerle un pastel de cumpleaños. Entonces, conseguía los ingredientes, hacía la receta, la revolvía, producía la torta, la horneaba y la entregaba. Y para el cumpleaños del homenajeado. Esto empezó a cambiar con el tiempo. Luego vinieron los ingredientes precocidos, donde pues ya obviamente era más fácil poder llegar a hacer una mezcla para poder entregar la torta. Pero ya cuando empezamos a hablar de servicios, ya era mucho más fácil.
agarrar el teléfono, hacer una llamada y pedir la torta a domicilio para que te la llevaran a tu casa. Entonces empezó la dinámica de la cultura del servicio. Pero hoy en día, que estamos hablando de experiencia de cliente, todo lo anterior quedó atrás y empezamos a ver cómo hay un evento que es el cumpleaños y alrededor de ese evento, con diferentes tipos de personas que hacen que eso sea una experiencia que realmente recuerde a la persona que está celebrando ese día, lo viva con impacto. Entonces traen payasos o traen, dependiendo de la edad del personaje, traen músicos, etcétera, y esa es la experiencia. Y de paso, seguramente si quieres la torta, el que te organiza el evento te regala la torta. Entonces, eso ha hecho que esto cambie. Y en ese entonces, hablando de 1998, ya se empezaba a hablar de eventos memorables. Cuando hablamos de un evento memorable, hablamos de algo que se queda en la memoria de las personas. Cuando yo doy este curso siempre lo llevo a que evoquen un momento en nuestras vidas, justamente el que estamos conmemorando por estos días, que fue el atentado a las Torres Gemelas, el pasado lunes. Les hago una pregunta para que me respondan en el chat y empecemos a interactuar. ¿Ustedes recuerdan qué estaban haciendo ese día y de pronto hasta dónde se encontraban? Para que por favor me lo escriban en el chat. Sí, gracias, Celia. ¿Quién más lo recuerda? Gracias, Alejandro. Wow, la mayoría, ¿verdad? Chévere. ¿Por qué les tocó ese tema que suena muy desconectado al tema de experiencia de cliente? Porque nos lleva a entender claramente a qué se refiere esta historia de la experiencia de cliente. Hablamos de eventos memorables. Lo que ocurrió en ese entonces, ese 11 de septiembre, representa un impacto poderoso en nuestras mentes, o bien porque sentimos pánico, porque sentimos susto, obviamente sentimos sorpresas, que fueron eventos emocionales que se quedaron almacenados en nuestro recuerdo. Cuando como seres humanos tenemos una experiencia muy fuerte, positiva o negativa, muy fuerte, ella se queda almacenada en nuestro disco duro y permanece en la memoria. El tema de experiencia del cliente le pega mucho a eso. Cuando uno tiene una emoción muy fuerte generada por una experiencia positiva o negativa, esto se queda en el recuerdo de las personas, quedó memorablemente en el recuerdo de las personas y eso termina haciendo que se quede en el recuerdo y haya un comportamiento en virtud de eso. Entonces, si tengo una mala experiencia con una marca, pues obviamente no la recomendaré, hablaré mal de ella seguramente y nunca más la voy a volver a comprar. Entonces, eso que se quedó en mi recuerdo termina condicionando la compra. Dicho eso, vea, acá estaban en el colegio, otros estaban en su tierra en Leticia. Gracias por compartirlo. Entonces, a eso se refiere el tema experiencia de cliente, eventos memorables. Y hoy en día seguimos hablando de eventos memorables alrededor de la experiencia de cliente. A pesar de que esto viene avanzando desde hace muchos años y de que desde que yo estoy en el mundo corporativo, todas las veces casi siempre hablábamos del customer centricity o la estrategia enfocada en el cliente, cuando empezamos a mirar los resultados de las empresas, eso que tratamos de hacer o que decimos como un tema estratégico, en la práctica no se termina viendo de la misma manera y lo hemos reflejado en resultados de algunas métricas que se utilizan todavía para medir la satisfacción de la experiencia de los clientes. Este es el primer estudio que se hizo en Colombia sobre la percepción del NPS de 6 sectores empresariales en el país, año 2021, hecho por el gremio o la agremiación colombiana de experiencia, un gremio reciente que empezó a empujar todo el tema de la experiencia del cliente y el cual empezaron cada día más a vincularse nuevas empresas. Si ustedes se dan cuenta, en todos estos casos siempre hay un espacio importante para mejorar en términos de la satisfacción de la experiencia del cliente. Entonces, la pregunta que uno se hace es, si hace tanto tiempo venimos hablando del tema, si hace parte del argot estratégico de las empresas, si hace parte de las directivas hablar del tema de experiencia del cliente o satisfacción del cliente, porque todavía no se materializa esto de manera más fuerte, más evidente en los resultados de las corporaciones. También se los digo como un directivo de una empresa que por mucho tiempo trabajó en este campo y que definitivamente empezó a encontrar un campo para posicionarse de manera diferente a través de entender lo que era y lo que no era experiencia del cliente. Entonces, parte de la explicación de eso que les estoy preguntando, ese gap entre hablar de experiencia del cliente y que los clientes lo vean, como se los mostré, pasa por varias cosas. Y uno de esos temas fundamentales es el de la cultura. Cuando uno trabaja la cultura desde el comienzo, estos programas pueden estar condenados al fracaso o condenados a que el tiempo de implementación sea mucho más largos. Y les voy a colocar un ejemplo de la vida real.
Y para ese ejemplo, les quisiera preguntar si alguien acá en la sala, en los que están en la charla, se puede imaginar qué empresa está representando esta evolución de las acciones. Acá estamos viendo desde 1985 hasta más allá del año 2000 la evolución del valor de la acción en, en el mercado de valores en Estados Unidos. Y esta fue la evolución de la acción. Entonces, no sé si saben o se imaginan a qué empresa puede pertenecer esto. A ver, yo voy mirando acá el chat. Acá dice Alejandro, Apple, no es Apple. Juan tampoco es Apple. Carolina dice Amazon, tampoco es Amazon. A ver, ¿quién más? La pista es que va por el lado de la tecnología. Microsoft tampoco es Microsoft, pero está ahí que pegan el palo. Samsung tampoco, ya casi llegan, ya casi llegan. Bueno, esa empresa se llama IBM. ¿Cuándo empezó a caer el valor de la acción? Cuando ellos declararon que definitivamente el enfoque de su negocio ya no era hacer computadores, que era lo que hacía hasta ese momento, por los años 80, final de los 80, sino se iban a enfocar en el tema de los servicios. ¿Qué ocurrió? Hasta ese momento la cultura corporativa de IBM estaba caracterizada por ser una de las culturas más férreas de Estados Unidos. De hecho, el profesor Toscano, que fue profesor de la Universidad de los Andes, que ya en paz descanse, y que era de cambio organizacional, nos decía, yo trabajé en IBM por más de 20 años y siempre nos decían que habían tres culturas férreas en Estados Unidos. Por un lado, los jesuitas, por otro lado, la Armada, y en tercer lugar estaba IBM. Para que se imaginen lo que representaba tratar de hacer un cambio cultural en una empresa que se había acostumbrado a ser autosostenida, que todo lo hacían ellos mismos, creían tanto en sus capacidades que normalmente no tercerizaban los procesos, que estaban encargados de implementar cualquier cosa desde su propio punto de vista, con sus propios conocimientos y con un enfoque claro en las competencias que ellos tenían. Cuando empezaron a hablar de servicios, cuando empezaron a abrir el juego, mucha gente no lo aceptó y eso terminó viéndose en la no aceptación, por decirlo de alguna forma, de los empleados de que había cambiado la empresa y el valor de la acción se empezó a descolgar. Y eso fue durante la dirección de John Akers. Obviamente esto le costó el puesto a este señor y posteriormente contrataron al señor Luis Gerner que cambió todo, pero el cambio fundamental de él fue un cambio cultural. Y el cambio cultural implicó que tenía que llevar a la gente a que fuera a la calle a estar con los clientes, a que entendiera el negocio. A los ejecutivos les delegó la tarea de que fueran a hablar con los clientes y entender cómo se movía su negocio. Y también empezó a hacer cambios más drásticos en la cultura corporativa y en la misma corporación con los empleados. Y los resultados empezaron a materializar porque solamente a partir de ese inicio de cambio cultural, la empresa empezó a apropiar la estrategia que era enfocada en el servicio. Hoy en día se los digo, por experiencia, muchas empresas lidian con el tema de experiencia de cliente en virtud de que no han trabajado previamente el tema cultural. Y por eso, este señor, que es uno de los padres de la administración moderna, Peter Drucker, decía, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Es decir, usted puede que tenga la mejor estrategia del mundo, pero si no trabaja la cultura, está condenado a que no simplemente o que sencillamente a que fracase. Y yo lo siento de esa manera por la experiencia que tuve en el mundo corporativo. Y por esa razón es que aquellas empresas, muchas de las empresas que trabajan en el campo de experiencia del cliente, declaran como punto de partida para trabajar la estrategia de una de las mayores preocupaciones, como ustedes lo ven en el lado izquierdo, el tema de cultura organizacional, que juega un rol relevante en su estrategia de experiencia del cliente, casi que con una marcada participación del 54%. En Colombia yo he interactuado con muchas empresas de experiencia del cliente, empresas B2B y empresas B2C. Y la mayoría me reconocen desde el comienzo que es muy difícil poder alinear la cultura corporativa con el tema de experiencia de cliente y a veces no saben cómo hacerla. Acá hoy les voy a contar algunas ideas que hemos desarrollado en nuestros cursos y un poco con base en la experiencia para que vean cómo uno puede gestionar la cultura de la experiencia de cliente, como ya lo hacen muchas empresas muy bien hecho, como el caso de Sapos o como el caso de Dafiti, Dafiti con presencia en Colombia que lo han hecho de una manera muy clara y con buenos resultados, pero conociendo de antemano que ese es un tema focal de la estrategia de experiencia de cliente. Pero para poder hablar de cultura necesitamos saber o definir qué es cultura. Y cultura organizacional se refiere a cómo piensan, a en lo que creen
y cómo actúan los trabajadores. Fíjense que son tres cosas distintas, en lo que creen, en lo que piensan y cómo actúan. Luego, el último punto de cómo actúan es el que termina desencadenando todo el proceso de cuando se sienten motivados o desmotivados, motivadas o desmotivadas, cuando creen en algo o no creen en nada. La pandemia nos demostró muchas veces que el hecho de no tener un propósito muy claro genera desmotivación y desconexión con las audiencias. Acá algo parecido lo vamos a ver en este contexto de la experiencia de cliente. Entonces, esta definición que hace Bruce Temkin, que es una persona que trabaja en experiencia de cliente, nos muestra que tener una cultura es la que dinamiza el comportamiento de la organización hacia lo que queremos, que es volcarlo con foco en el cliente. Y dicho eso, hay muy buenas prácticas. La que a mí más me gusta y la que más he estudiado es el caso de Southwest Airlines. De hecho, ya hay libros claramente que hablan de todo lo que ha sido la experiencia. Si acá les puedo mostrar libros completos que hablan de cómo Southwest armó su cultura corporativa. ¿Ustedes saben cuánto tiempo le tomó a Southwest construir su cultura corporativa de experiencia de cliente? ¿Alguien me puede dar un número acá en el chat? A ver, 5 años. Gracias, Carolina. Un poquitico más. Vanessa, 15 años. Un poquitico más. 6 años, Angélica, 10 años. Bueno, ahí van llegando. Les tomó 40 años. 40 años. Empezar a tener la cultura que hoy en día tienen en función de la experiencia del cliente. Y no solamente eso. En el negocio de las aerolíneas, esta aerolínea en particular es una de las más rentables a lo largo de su historia, como una combinación de una excelencia operativa, pero también de un claro enfoque en la experiencia del cliente que viene o que venía desde su director, desde su fundador, Herb Kelleher, que era una persona claramente enfocada en la diversión y en la experiencia del cliente. Y llevó a su empresa a que justamente tuvieran como foco ser una empresa divertida que le entregara un servicio excepcional a sus clientes. Y parte de ello es lo que uno ve en las publicaciones en las redes sociales de sus trabajadores, cómo cuentan historias y cómo los clientes también cuentan historias de lo que han logrado con la experiencia de esta aerolínea internacional. Pero ahora les voy a contar un ejemplo de Colombia que me parece encantador, muy por encima porque no tenemos mucho tiempo, se los voy a ahondar seguramente en un espacio posterior, pero para resumir la historia, hay que considerar que cualquier proceso de transformación cultural, como este caso Southwest, toma mucho tiempo y uno tiene que ser consciente de eso. Uno puede abandonar la nada antes de llegar a la playa. Y muchas empresas lo hacen, abandonan ese esfuerzo sin haber siquiera llegado a lograr los primeros resultados en este campo. Entonces, el primer tema es ser conscientes de que esto requiere acciones de corto, mediano y largo plazo para tener resultados, ¿sí? Y tendrán unos resultados en el corto, otros en el mediano, pero los mejores van a venir en el largo plazo, como le pasó a Southwest. 4 puntos que yo recomiendo para trabajar el tema de la cultura corporativa. Lo primero y fundamental, incidir en el comportamiento en el entorno organizativo. Esto es, básicamente, todo es adaptar todo el mensaje de la corporación. Es ver cómo toda la empresa se puede empezar a volcar en el tema de experiencia de cliente. Hoy tenemos herramientas poderosas que vienen de Design Thinking como el Customer Journey, que nos ayuda a tener el viaje completo del cliente desde el antes, durante y después de su proceso de compra para entender cómo nos aproximamos en la relación con el cliente. Es una visión transversal y eso nos ayuda mucho. Pero no solamente basta con las herramientas, basta con otras cosas que les voy a contar un poco más adelante para que entendamos que hay que hacer que las estructuras relacionales internas y externas de la corporación funcionen en torno a la experiencia del cliente y eso no pasa por arte de magia. Hay muchas relaciones internas dentro de personas que son facilitadores de la experiencia, o sea, personas que están en el back office, que son fundamentales para que haya una buena experiencia y para que haya una conciencia clara de lo que están esperando los clientes. Y eso hay que gestionarlo. Ya les voy a contar algunos ejemplos. Segundo, cambiar el comportamiento, no los modelos mentales. Yo siempre escucho muchos mensajes motivacionales de los líderes, sí, el cliente es lo más importante, no viviríamos sin los clientes, el mayor activo que tenemos son los clientes, pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Y a veces lo que ellos buscan no es con mala intención, sino buscando cambiar un modelo mental. Es decir, vive motivado en función del cliente, y eso a veces no funciona tan fácil en la práctica.
Lo que está demostrado es que hay que intervenir el comportamiento y el comportamiento se puede intervenir haciendo actividades que claramente busquen un cambio en algún evento que sea evidenciable y que sea observable, que es lo que están haciendo muchas empresas hoy en día a través de los hallazgos de las ciencias del comportamiento. Entender cómo es el comportamiento humano, cómo tomamos decisiones y en función de eso, activar o intervenir los procesos para poder llegar allá. También les voy a contar en un momento más un ejemplo. Tercer punto, la lluvia fina. Yo puedo tener definitivamente una vocación estratégica de la cultura pensando en 4, 5 años, 6 años, pero es importante la lluvia fina, es decir, acciones del día a día de manera repetitiva que se empiecen a quedar almacenadas en el disco duro de los trabajadores y se conviertan en hábitos corporativos. También les voy a contar unos ejemplos más adelante. Y finalmente, y no menos importante, es trabajar no solamente en lo visible, sino también en lo invisible. A veces las empresas se focalizan solamente en la capacitación o solamente en los mensajes corporativos para que la gente tome conciencia del comportamiento y enfoque en los clientes. Pero también hay que trabajar en las emociones de los trabajadores. Los trabajadores son los encargados de entregar la experiencia del cliente. Richard Branson lo decía muy claramente. Si cuidas a tus clientes, ellos mismos se encargarán, si tú cuidas a tus trabajadores, ellos mismos se encargarán de cuidar a tus clientes. Nada más claro que eso. Y yo lo digo también normalmente, uno no puede crear una base de clientes leales si no tiene una base de empleados leales. Se los digo por experiencia. Entonces les voy a contar acá rápidamente 4 ejemplos de cómo lo he visto en el campo corporativo. Lo primero es condiciones organizativas que promuevan el cambio. Es decir, punto de partida, un liderazgo comprometido y visible con la experiencia del cliente. Esto es que el ADN de la empresa, que por las venas vaya el tema de experiencia del cliente. Y eso no pasa de la noche a la mañana. El liderazgo comprometido tiene que ser visible, tiene que utilizarlo en sus mensajes, tiene que estar frente a los clientes. Y no solamente eso, tiene que liderar el proceso eh, y convertirlo en parte de la estrategia. Y parte de la estrategia es decir, mi proyecto a 2, 3, 5, 10 o 20 años es mejorar la experiencia de los clientes a sabiendas de que siempre tenemos oportunidades de mejorar. Aquí hay tan solo algunos casos. El creador y socio fundador de Ritz-Carlton, que son las empresas más reconocidas en temas de experiencia del cliente, el CEO, ex CEO de Starbucks, Howard Schultz, o en la parte de abajo ustedes ven a Herb Kelleher, que fue el fundador de Southwest Airlines, Richard Branson, y también tenemos un caso de éxito en Colombia que es Enrique Cavelier de Alquería, que están siempre visibles al frente de sus clientes para que eso sea claro y frente a su organización para que esto vaya en la misma línea. Y eso implica también que desde la alta corporación haya un propósito, ¿sí? Está demostrado por estudios que se han hecho en el compromiso de los trabajadores a lo largo del mundo que una de las principales razones, tan solo una, que explica por qué la gente no esté tan comprometida, que es una crisis que vivimos hoy en día, es porque carecen de un propósito, es decir, no saben para qué están haciendo su trabajo o qué significado tiene su trabajo, eso por un lado, y por otro lado, porque no creen en su modelo de liderazgo. Son dos temas críticos que terminan impactando el compromiso del colaborador que termina impactando a su vez el compromiso de los clientes. Por eso Zappos, la empresa de zapatos que vende zapatos electrónicamente, estableció el propósito de inspirar al mundo al demostrar que es posible entregar felicidad simultáneamente y a largo plazo a clientes, empleados, comunidad, proveedores y grupos de interés. Y los invito a que vean videos de cómo los trabajadores hablan de su empresa. O el caso colombiano que les decía, una empresa que me encanta, que he estado siguiendo el modelo con el cual han hecho ese cambio cultural. ¿Acaso antes les voy a contar brevemente una parte de la historia y es el caso de Lolita, que seguramente conoces, es un café que arrancó en Medellín en cabeza de Fernando Filevich, con quien tuve el placer de interactuar en contadas veces durante la pandemia y ellos establecieron un propósito para que la gente nunca lo olvidara, ni los clientes ni los empleados. Y ese propósito era impactamos la vida de personas que llegaron solo por un trabajo, entiéndase los trabajadores, los empleados, para que ellos impacten la vida de personas que llegaron solo por un café. Y a partir de esto, de esta declaración, armaron sus 10 mandamientos,
los 10 mandamientos se lo bajaron a su gente y la gente empezó a implementarlos frente a sus clientes, logrando un impacto poderosísimo. No solamente eso, sus procesos de contratación son claramente enfocados, como me decía Fernando, en contratar seres de luz. Entonces estarán preguntando, ¿seres de luz en cabeza de un CEO? Sí. Se los digo porque he podido interactuar con él y ese es claramente uno de los propósitos del cambio de su cultura organizacional, contratar seres de luz que tengan una visión clara de prestar un gran servicio. Así no tengan presupuesto. El segundo punto es eh, esas acciones estratégicas, empezar a interactuar en el comportamiento de los trabajadores, lo que les decía, intervenir el comportamiento. Pero uno no puede intervenir el comportamiento si realmente no sabe qué es lo que quiere lograr. Que créame, le pasa a muchas empresas con las que he interactuado inclusive y que vienen hablando hace mucho tiempo de experiencia cliente. Sí, nosotros queremos dar un mejor servicio, queremos que el comportamiento de los trabajadores sea diferente, pero ¿qué comportamiento estás buscando? Este modelo, que me fue muy exitoso cuando implementé el modelo en el campo corporativo, tiene tres pilares. El primero es otra vez el tema de la visión. ¿Qué quiero lograr? ¿Para dónde quiero llevar a la empresa? Y esto es un punto corporativo de alto nivel de los directivos. ¿A dónde quiero llevar a la empresa? Porque es posible que no tenga el interés de enfocarse más en los clientes o generar una gran experiencia. Es perfectamente válido. Pero si el sentido es ir hacia el mercado y enfocarse en la experiencia de los clientes, tú tienes que tener en cuenta tres cosas para armar la visión del negocio. Primero, los objetivos estratégicos. ¿Qué pretendes lograr? Segundo, ¿cuáles son las expectativas de tus clientes? ¿Qué están esperando? ¿Qué tipo de relación quieren? ¿Qué experiencias están buscando? ¿Qué experiencias no han recibido de sus competidores? Y tercero, con base en esa información, ¿cuál va a ser tu propuesta diferencial? Tres elementos para armar la visión. La que yo armé en su momento decía, estaremos a tiempo para nuestros clientes, ayudándolos a cumplir sus sueños y acompañándolos siempre. Nuestra sabiduría será la fuerza que nos impulse a alcanzar juntos los resultados. Y esto lo armamos con el grupo directivo, con todos los vicepresidentes de la empresa. Pero listo, una vez declarado, hay que ponerlo en marcha. ¿Cómo lo hacemos? Solamente lo podemos hacer con nuestros colaboradores. Y lo que dijimos es, vamos a bajar esto en unos términos, unos atributos de la experiencia que ellos entiendan y que puedan manifestar claramente frente a los clientes. Entonces dimos, bueno, si queremos convertirlo en acciones, tenemos que definir cuáles van a ser los atributos o características de nuestra experiencia. Entonces, el comité directivo definió, tenemos que entregar a tiempo si queremos pegarle a esa visión. Tenemos que cumplir los sueños, es decir, comprender y anticiparnos a las necesidades de los clientes, proponiendo soluciones para sus problemas, acompañarlos siempre, seguimos contigo y ser sabios hoy. Es decir, mostrar todo el conocimiento tecnológico que teníamos de frente a nuestros clientes. Esto que ustedes ven ahí a tiempo, cumpliendo sueños, seguimos contigo y ser sabios hoy, salió de tratar de manifestarle a los empleados en un lenguaje sencillo, poco acartonado y fácil de interpretar para que supieran qué era lo que estábamos esperando de ellos en términos de lograr una buena experiencia al cliente. Y luego de eso, para poder lograr esto, ¿qué comportamientos necesitamos? Si queremos entregar a tiempo, necesitamos personas que trabajen ágilmente, que sean flexibles y que sean resolutivos. Ok, ya tenemos tres cosas que estamos buscando para poder lograr este atributo de entregar a tiempo. Entonces, lo que empezamos a hacer fue monitorear comportamientos donde no éramos ágiles y encontramos cosas como la gente trabaja en automático, un sesgo cognitivo. ¿Por qué? Porque hacen todo el proceso al mismo día y cuando lo llevan a salirse de ahí para entregar algo más rápido, la gente dice, no, yo tengo que obedecer a un proceso. Entonces empezamos a encontrar cosas que se fueron interviniendo poco a poco para lograr que pudiéramos dar una buena experiencia. Southwest le dijo a sus empleados de una manera distinta, ya no a tiempo, pero les quiso decir esta declaración para que entendieran qué era lo que se esperaba de ellos en términos de la experiencia cliente. Claramente, sin tapujos, una experiencia clara y siendo una empresa divertida. Declaración de Southwest Airlines. El tercer punto de ese cuadrante que les mostré es la lluvia fina. Muchos estímulos repetidos de forma continua. El programa que lideré tenía varios componentes, pero hubo en particular dos que generaron un gran impacto y que la gente empezara a hablar ahora sí en términos de la experiencia del cliente. Por un lado, todas las semanas sin excepción nos comunicábamos con las personas mandándole un mensaje, todos los jueves, y ese mensaje era distinto a lo que normalmente hacía la corporación. Entonces le hablábamos en términos de historias. Una vez hablamos en términos de la historia de Caperucita Roja, otra vez en términos de la venta de una hamburguesa,
para decirle a la gente que no entendía y trabajaba frente a los clientes cómo su trabajo implicaba la experiencia de los clientes. Pero no solo eso, como ustedes ven ahí, call to action. ¿Qué pueden hacer ellos desde sus puestos de trabajo para poder mejorar la experiencia de sus clientes? Y en todos los casos decíamos, puedes hacer esto, 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 te invitamos a que hables con tu jefe para cambiar el proceso y así logramos que la gente empezara a entender cómo en su rol del día a día podía intervenir el proceso frente a los clientes. Pero como a veces uno mismo no se cree, cuando uno lleva tanto tiempo en el campo corporativo y dice, ah, otra vez Fabián Ruiz hablando de lo mismo, entonces se me ocurrió empezar a traer gente de fuera que ya estaba en procesos de experiencia de cliente y armamos una cosa que se llamaba, por ejemplo, los CX Talks, donde venían, hablaban expertos de otras empresas para contar sus experiencias, sus resultados y para que se dieran cuenta que valía la pena entrar en estos procesos. Entonces fue casi que 360 grados la forma como abordamos eh, la información de los colaboradores con acciones del día a día de manera distinta y obviamente entrenando a la gente. No todo el mundo tiene por qué saber qué es experiencia de cliente. En estos entrenamientos terminaron participando personas de todas las áreas, facilitadores que si bien no tenían acceso directo a los clientes, detrás tenían una gran incidencia en el proceso frente a los clientes. Gente del área legal, gente del área financiera, gente del área logística y la cultura empezó poco a poco a tener una evolución. Y finalmente, trabajar en lo invisible, en las emociones, aspectos emocionales que impactan a los colaboradores. En experiencia de cliente, no solamente hablamos del Customer Journey para hablar de la jornada del trabajador, sino también hoy en día hablamos del Employee Journey para hablar de la jornada del trabajador, desde que es contratado, onboarding, desde la manera como se desarrolla ese trabajador en la empresa hasta el momento en que se va de la corporación. Y esto toca administrarlo porque a veces hay gente que llega a trabajar y ni siquiera tiene computador, no tiene cómo acceder a él, no tiene carnet de identificación. Se los digo porque lo he escuchado muchas veces. Y esto empieza a generar un clima al interior de los nuevos trabajadores que no los hace entrar de manera eh, cómoda, de manera armoniosa con la corporación. Y eso hay que administrarlo cuando queremos hablar de la experiencia del cliente. Hablar primero de la experiencia del colaborador. Y por eso trabajamos con programas del empleado del mes. Identificamos los puntos críticos en la relación del trabajador cuando está dentro de la empresa, qué le genera temores, qué le genera preocupaciones, yendo más allá de los programas de bienestar corporativo, yendo más allá de eso. En mi caso, armamos un programa de CX Champions donde la misma empresa votaba por aquellas personas que reconocían que hacía una buena gestión de la experiencia frente a los trabajadores. Y en este campo recuerdo mucho que ganó una señora que nos servía los tintos, porque era la misma que servía a los clientes cuando llegaban o los atendía o les abría las puertas o muy cordialmente los recibía. Y recuerdo mucho que ella ganó ese premio y se fue muy feliz con un morral, con un trofeo de la empresa, porque dijo, "Ah, no pensé que lo que yo hacía tuviese esa dimensión para ustedes". Y ha sido muchas personas que ni eran de ventas, ni eran de marketing, ni eran directivos, que se llevaron un reconocimiento por generar una gran experiencia. Y claramente cuando un trabajador ve que otro lo hace y tiene este reconocimiento, también quiere hacerlo. Y esto empieza como una bola de nieve, poco a poco ir creciendo. Y si uno le da el espacio en la corporación para visibilizarlo como la intranet corporativa, como les muestro acá también, pues la gente se siente realmente orgullosa de que en realidad generar una buena experiencia genera también un gran impacto en la empresa. Yo amo mi trabajo, es mi segunda casa, mi segundo hogar. Así me siento yo acá. Yo siempre me refiero a Lolita como algo mágico. Es una familia maravillosa, uno se siente tranquilo, es muy rico trabajar acá. Ante todo lo hacemos con mucho amor y con el corazón, que es lo más importante, para que todo desde acá salga lo mejor posible a nuestros oasis. Esta empresa, de la cual les manifesté su propósito, cambiamos la vida de personas que llegaron solo por un trabajo para que ellos cambien la vida de personas que llegaron solo por un café. Es esta empresa. Fíjese que nunca se me olvidó el propósito de ellos y a los trabajadores menos porque fue pegajoso, porque fue inspirador, porque claramente le pegaba lo que buscaba la empresa. Y toda la terminología que ellos usan. El oasis es el lugar donde atienden a los clientes. En otra empresa la llaman punto de venta. El operario que hace los postes, en otra empresa le llaman el operario. Acá le llaman el artesano. La persona que atiende el oasis le dicen el anfitrión. Entonces, esa terminología hace cultura, hace que la gente entienda para qué están en la empresa y qué quieren lograr. En el curso que tenemos para ustedes, les voy a ampliar todo lo que hemos podido lograr con estos cambios
en la cultura corporativa con unos procesos bien dinámicos. Y los quiero dejar con una frase que me encanta de Maya Angelou. Ella decía, la gente olvidará lo que tú dijiste. Decimos muchas cosas. La gente olvidará lo que tú hiciste, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Muchas gracias por su tiempo y ahora los dejo en manos de Angie para con la siguiente parte de esta charla. Muchas gracias a todos por su tiempo y espero que les haya gustado brevemente este espacio que teníamos para compartir con ustedes. Muchísimas gracias, profesor Fabián, por la charla. Aprovecho para volver a extenderles la invitación y recordarles que pueden dejar cualquier pregunta que haya surgido durante esta charla o ahorita con lo que les voy a contar del programa en el chat para que podamos contestarlas al final. Por ahora, en lo que se toman ese tiempo, como les había alcanzado a comentar al inicio, esta invitación a este webinar le extendió directamente la formación que tenemos de Customer Experience Management and Innovation y les quiero contar un poco más sobre la formación para que la puedan conocer también desde este punto. Si les interesó lo que les compartió el profesor Fabián, si les gustaría poder aprender mucho más de esto desde un enfoque más práctico, pero también con herramientas que puedan sobre todo incorporar en sus entornos profesionales, bien sea porque ahorita tengan este reto, porque deseen asumirlo en un futuro. Esta es la formación para ustedes. Este programa está próximo a empezar. Planeamos tener una cohorte a finales de este mes de septiembre. Va a ser una cohorte completamente virtual, por lo que si alguno de ustedes no reside en Bogotá, pero desea acompañarnos, va a poder hacerlo. Es una cohorte que va a tener sesiones completamente sincrónicas virtuales. Esto implica que igual van a interactuar en vivo con los profesores, también con sus compañeros. Comenzamos el 28 de septiembre, el programa en su totalidad tiene una duración de 40 horas que se distribuyen en 36 horas de sesiones virtuales sincrónicas y 4 horas de trabajo autónomo. Para compartirles un poco sobre lo que esperamos lograr con este programa, la idea es, en primer lugar, que puedan entender cómo se puede diseñar una estrategia de Customer Experience que esté diseñada sobre todo desde una visión holística para definir esas bases que permitan la implementación de un programa de Customer Experience considerando diferentes elementos, como lo son la cultura, que es el tema que nos convocó hoy, la gobernanza y el seguimiento, de forma que pueda ser dinámico y sobre todo sostenible en el tiempo. También esperamos con este programa que ustedes puedan aplicar las diferentes técnicas propias de Customer Experience Management para proponer soluciones que mejoren la experiencia de los clientes y, en tercer lugar, que logren entender el impacto que tiene la gestión de la experiencia de los clientes en los principales indicadores del negocio. Para lograr estos objetivos y otros más que nos proponemos con este programa, la formación se estructura en diferentes módulos. El primero de ellos concierne a la estrategia de Customer Experience. Allí vamos a conversar un poco sobre la contextualización y el framework de la estrategia. Vamos a comprender más con más detalle este tema de la cultura y el gobierno de la experiencia y también la planeación de la gestión de la experiencia del cliente. En el segundo módulo nos centraremos en las herramientas de análisis y diagnóstico de la experiencia de los clientes, con unas parte de tema en términos del entendimiento del cliente, cuáles son esos modelos de segmentación de usuarios, los arquetipos y los mapas de empatía, y también con otro tema que es el entendimiento de la experiencia integral del cliente, con aspectos como el Customer Journey Map y el Service Blueprint. En el tercer módulo nos vamos a adentrar en el diseño e innovación de la experiencia. Vamos a hablar de cómo rediseñar la experiencia del cliente en términos de ideación a través de herramientas tácticas. Vamos a comprender la innovación de experiencias multisensoriales. Vamos a hablar de innovación de procesos y también de la transformación digital de la experiencia. En el cuarto módulo conversaremos sobre la medición de la experiencia, el impacto en el negocio, a través de temas como la voz del cliente y el impacto de la estrategia de experiencia del cliente en los resultados ya puntuales del negocio. Hay dos aspectos fundamentales que les quiero contar y que van a estar muy ligados con esto que les comentaba al inicio, y es que este programa busca sobre todo ser práctico y brindarles esas herramientas que hoy en día son necesarias. Por ello, a lo largo de esta formación, ustedes desarrollarán un proyecto de Customer Experience Redesign que van a hacer de forma grupal. Van a contar con una semana de asesorías para el trabajo final con el profesor Fabián directamente, que como les comenté es quien coordina este programa. Y la idea de este proyecto es que puedan ir realmente aterrizando a un caso real todas las herramientas que van a ir adquiriendo a lo largo de la formación para que también lo puedan presentar y cuenten con feedback y con esa oportunidad de terminar de hacer ajustes y de poder mejorar mucho más la propuesta presentada.
Les quiero contar que tenemos unos descuentos habilitados si son egresados de la Universidad de los Andes y se inscriben en grupos de 3 o 4 personas o de 5 o más personas. Hoy nos acompaña Luisa Fernanda en el chat, que es una asesora de la Facultad de Administración. Les compartió un mensaje con un formulario donde nos pueden dejar sus datos si están interesados en conocer más información sobre este curso y en que los acompañemos en ese proceso de inscripción y de resolución de cualquier duda. Y también les dejamos nuestros datos si prefieren escribirnos directamente para igual mantener esta comunicación. Entonces, dicho esto, ya dejo de compartir mi pantalla. Si, profe Fabián, tú tienes algo más que agregar, por supuesto, bienvenido y quedamos atentos a cualquier duda que tengan. En este momento les confirmo que ya están habilitados los micrófonos. Si desean levantar sus manos, hacer las preguntas con micrófono abierto o igualmente si desean dejarlas consignadas en el chat. Gracias, Angie, muchas gracias. Acá estamos atentos si hay alguna pregunta para atenderlas con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? O lo pueden hacer también por el chat. Acá hay una pregunta de Angélica. ¿Cómo puede el Customer Experience soportar o mejorar los conocimientos? Ahí se me escapó. Los conocimientos en UX. Bueno, eh, Angélica, es justamente al revés, ¿sí? ¿Cómo UX puede mejorar la experiencia del cliente o la experiencia del paciente? ¿Sí? El hecho de, el tema de diseño es una de las fases tácticas del tema experiencia del cliente. Como les decía, experiencia del cliente tiene un enfoque eminentemente estratégico. De ahí para abajo se desprenden muchas cosas. El rediseño de procesos, el cambio de las aplicaciones, el tema de experiencia del usuario, cómo hacer que lo que el usuario hace hoy con 3 clics lo haga con solo uno. Entonces, todo depende en función de lo que quiera lograr la organización con su estrategia de experiencia del cliente y qué interacciones o puntos de contacto quiere intervenir para mejorar esa experiencia del paciente. El Customer Journey, ¿sí?, es heterogéneo en el tiempo. Y dentro de ese Customer Journey, lo que pasa en el antes, durante y después, hay interacciones que de pronto no son tan importantes para el cliente, pero en cambio hay otras que son muy importantes y que resultan siendo determinantes para la experiencia del cliente. Y obviamente, cualquier punto de dolor ahí termina siendo crítico. Entonces, la ventaja que nos da experiencia del cliente es que con el Customer Journey yo puedo detectar aquellas interacciones donde yo necesito arrancar interviniendo prontamente para mejorar la experiencia. Si por ahí pasa que una de ellas puede ocurrir, como me pasó también con una aplicación o con algo que tenga que ver con tecnología, definitivamente el tema de UX se tiene que alinear con eso para mejorar la experiencia del cliente en ese canal, eh, por decirlo de alguna manera, digital, para poder mejorar esa experiencia. Muchas gracias, profe Fabián. Aquí justo Vale, acaba de llegar una pregunta de Vanessa. sí. Si quieres, Fabián, la leo. Vanessa pregunta cómo implementar la experiencia del usuario en el sector salud con los retos económicos que tenemos todas las entidades en Colombia actualmente. muy buena pregunta, muy buena pregunta, Vanessa, porque, bueno, te lo voy a contar cómo se lo respondo normalmente a los estudiantes. Uno tiene que reconocer que el tema de experiencia del cliente y del paciente, de hecho estamos armando un programa con experiencia del paciente con la Facultad de Medicina, que pronto lo vamos a lanzar. Eh, Todos estos programas requieren inversiones en varios sentidos. Algunos en recursos humanos, otros en rediseño y cambio de procesos, otros en tecnología de manera decidida. Pero lo que yo siempre digo es que el punto de partida de esta historia es justamente lo que les hablé el día de hoy. Yo no puedo hablar de experiencia del cliente si inicialmente no intervengo en la cultura corporativa. Y créanme que muchas empresas ni siquiera le dedican mucho presupuesto al tema de experiencia del cliente de manera enfática en términos de tecnología o en términos de competencias que no tienen. Como el caso que les conté del ejemplo de Lolita, ellos lo hicieron reconociendo que había que entregar una misión hacia el mercado, una misión hacia los clientes, y lo primero que hicieron fue intervenir la cultura, que eso dependía mucho de ellos. Y el esfuerzo económico para poder llegar a eso era mucho menor que meterle temas a la tecnología. En términos del sector de salud, eh, definitivamente, si tú te quieres pensar por ese lado, Vanessa,
hay que tener en cuenta que esto tiene que estar en el foco estratégico de los directores, ¿sí? Si ese es el foco, como ya hay algunas organizaciones en Colombia que se enfocan claramente en esto, no son muchas, pero las hay, pues hacen que todo cambie de ahí para abajo. Y créanme que lo que he podido ver, de hecho, me atienden en uno de esas clínicas, es justamente el hecho del trato humano, el tema de la compasión, de entender la necesidad humana y empezar a articular los procesos en función de eso. Fíjese que a veces uno piensa mucho en tecnología o en soluciones, pero un tema que nosotros vimos, Vanessa, por ejemplo, diseñando el curso de experiencia de pacientes, pensemos en cómo cambiamos las aplicaciones para que los pacientes puedan pedir sus citas. Y nos decía así, pues que no todos los pacientes pueden hacerlo, les gusta hacerlo por vía de una aplicación porque algunos son de mayor edad, no les gustan las aplicaciones y eso hay que entenderlo. Cuando uno lo entiende, lo administra y no todos los pacientes son iguales del sector de salud y uno podría empezar con esa lluvia fina, empezando a lograr pequeñas batallas, triunfos en pequeñas batallas para lograr un gran impacto. Así que, fundamental, un esfuerzo que venga desde la alta dirección. Si el esfuerzo viene desde arriba, de ahí para abajo la cosa empieza a fluir claramente y seguramente el enfoque de las inversiones irá muy de la mano con el tema de la experiencia del paciente. Aquí tenemos otra pregunta, profe, Sí, que pregunta cómo lograr que colaboradores que estén de cara al cliente, en términos de soporte o call center, estén permanentemente motivados, ya que por la naturaleza del rol y gestión de emociones del cliente se puede llevar a la desmotivación y por ende a la mala atención y experiencia en ese punto de contacto. Vanessa, fíjate que este es un tema que viene inclusive desde antes de la experiencia del cliente. Cuando yo tenía en mi salón de clases estudiantes que veían temas de CRM y habían invertido grandes cantidades de dinero en puntos de contacto como un call center, decían, montamos un call center que nos cuesta mucha plata, pero aún a pesar de ello, los clientes no se sienten bien atendidos y los trabajadores no están motivados. Dice, ok, muy bien. ¿Quiénes están enfrente del call center? Ah, bueno, en muchos casos decían, bueno, son personas que son nuevas, algunos son profesionales de entrenamiento, otros son personas que llegaron a la organización, pero no había un proceso marcado para poder identificar si una persona que estaba ahí al frente de estos procesos en realidad tenía sensibilidad al tema del servicio. Y eso hace parte de la construcción de la cultura. Si yo frente a los clientes, en un espacio como este, donde tienes la presión del tiempo para responder una consulta, tienes que dar resultados, tienes que entregar una buena asesoría, que son temas no menores, tú tienes que tener gente que tenga vocación de servicio y que tenga la capacidad de administrar bien la frustración y bien la presión. Y eso es fundamental. Y hoy en día muy poca gente se toma el trabajo de hacer esto, este mapeo o este escaneo. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un tema que también importa, que no lo menciona acá, pero es el tema de cómo compensas a tus trabajadores. ¿Cómo lo estás compensando? ¿Estás compensándolos de manera variable, de manera fija? Si es manera fija, ¿por qué no pensar en un modelo variable donde parte de esa compensación venga por entregar un buen servicio, satisfacción al cliente, y eso seguramente también ayudará un poco más a administrar esa presión que llevan internamente? Entonces la respuesta va por los dos lados. ¿A quién estás contratando? ¿Tienes las competencias para estar al frente de eso? Yo conozco gente que cuando no da un servicio a las 2 de la tarde, médico el que sea, están con buena actitud. Y eso pasa porque les gusta lo que hacen, porque su pasión es servir, como decía la gente de Lolita, y eso genera un efecto motivador en sí mismos que lo lleva también a entregar una gran experiencia. Pero de otro lado, también una persona que está al frente de esto debería tener un sistema de compensación claramente eh, impactado por la experiencia que están entregando. Muchas gracias, profe Fabián. Por el momento Vale, no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien más vale, tiene una vale, pregunta que Vanessa. le gustaría hacer en este ámbito. Gracias, Vanessa, por las preguntas, todas muy interesantes. Buenas tardes. Hola Fabián, con Vanessa, ¿cómo estás? Hola, Gracias Vanessa, muy bien. por la respuesta. Quiero hacer una pregunta para no escribirla en el chat adicional a la que te hice ahorita con el tema de aquellos colaboradores que están de cara a cliente en los canales de call center y soporte y demás. Y es cómo logramos a través de la cultura que haya sinergia entre como el comercial y los servicios postventa, porque hemos visto que
que casi que cuando vamos a encuestar al cliente, en ese primer momento de verdad, con la parte comercial, pues estamos alineando expectativas y demás, y se siente que el cliente está pues con ilusión, pero cuando llega el servicio postventa, pues ya se empieza a evidenciar más las brechas que podamos tener a nivel de experiencia. Eso de cara a cliente, pero al interior de la organización, ¿cómo lograr esa sinergia entre equipos? Es decir, que yo soy comercial y allá usted que es postventa, sino que nos duela al cliente como uno solo, como una sola Sí, organización, ¿cómo poderlo lograr? sí, Vanessa, eso pasa en muchas organizaciones, incluso en donde yo trabajé mucho tiempo, que era muy vertical, por funciones, ventas, servicios, marketing, etcétera, por funciones. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona está verticalizada? O bien sea por unidad de negocio, que también es una manera también de verticalizar. Cuando es así, la gente ve por lo que tiene bajo su responsabilidad. Yo trabajo en ventas y esta es mi responsabilidad, cumplir la meta del mes o cumplir la meta del año, traer clientes, facturar bien con buena rentabilidad. Para la gente de servicios es muy importante entregar un buen servicio y que los indicadores que tienen alrededor les funcionen muy bien. Hasta ahí no hay nada diferente a lo que pasa hoy en día en las organizaciones o en muchas organizaciones, mejor para no ser injustos. Pero cuando hablas de experiencia del cliente, la cosa cambia, porque ese enfoque vertical cambia. Si no rompes los hilos, la experiencia del cliente no se va a dar, como tú me lo estás contando. Y una manera para articular esos esfuerzos al interior, ¿sí, Vanessa? Es justamente trazar el Customer Journey del cliente, del comienzo a fin, trazar el Customer Journey del cliente. Y esa herramienta hace que todas las personas que tienen un impacto en ese Customer Journey, acá en el caso que tome cuentas, ventas y servicios, tengan que ver la experiencia porque es la misma experiencia que está viviendo el mismo cliente, de comienzo a fin. Créeme que por experiencia te lo digo, inclusive en los trabajos en los trabajos que hemos hecho en la universidad, cuando ponemos el Customer Journey, todo el mundo se articula alrededor de ese elemento para entender la experiencia de comienzo a fin. ¿Sabes dónde recibo yo el proceso y dónde termina? ¿Y qué incidencia tiene lo que está pasando antes? Hablan en equipo. La co-creación de los procesos se hace en equipo. Hoy en día no pasa eso. Cuando tú tienes de frente la voz del cliente y el cliente es el que te está guiando de qué es lo que debes hacer, pero también de qué es lo que no debes hacer, en voz del Customer Journey, eso te ayuda mucho. Te lo digo por experiencia. Te lo digo por una experiencia de organizaciones que han tenido muchos silos y que terminan siendo, se pueden atravesar entendiendo que el enfoque parte del cliente hacia la empresa y no de la empresa hacia el cliente. Esto es entender el Customer Journey del trabajo del cliente. Muchas gracias, Fabián. Con mucho gusto, Vanessa. Allí ahí están Frente a la preguntando por pregunta la que fecha hace de curso. Vanessa, sí, frente a la pregunta que hace Vanessa, como les comentó el profesor Fabián, ya terminamos de estructurar el programa, sin embargo, aún no lo tenemos incluido en la oferta. Seguramente formará parte de la oferta del 2024, pero no tenemos aún fecha precisa si será en el primero o segundo semestre. La página web que tenemos con la oferta de programa se mantiene actualizada en términos de tan pronto lo tenemos contemplado, empieza a aparecer allí. Entonces les voy a compartir el enlace general o pueden hablar con el equipo también de asesores para que los tengan pendiente en base y les envíe la información si están interesados en este programa que lanzaremos el próximo año. Listo. Por ahora no tenemos más preguntas, entonces mientras tanto iré dejando el enlace para que lo puedan consultar y les voy agradeciendo también por habernos acompañado en este espacio, por la participación tan activa y las preguntas. Esperamos ojalá poder continuar esta conversación en esta próxima cohorte del curso. Cualquier cosa les recuerdo el mensaje que les dejó Luisa Fernanda en el chat para que lo puedan leer con más detalle, dejarnos sus datos o escribirnos directamente. También agradecerte a ti, profesor Fabián, por acompañarnos el día de Con hoy mucho gusto. en este espacio y una feliz tarde para todos. Cuídense mucho. Un abrazo gigante y feliz tarde para todas y para todos. Chao.